Salmo 20. El Salmo 20. Al músico principal, Salmo de David. Este es el Salmo de David. Amén. El versículo 1 dice, ya todos lo tienen, si no, pues aquí tenemos, mire. No tenemos. Bueno, pues usted tiene ahí. Salmo número 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. Tremendo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Esto es impresionante, porque el Dios de Jacob es diferente a decir al Dios de Israel, aunque es la misma persona. Jacob es Israel, Israel es Jacob. Y aquí todavía este siervo de Dios, precioso siervo de Dios, todavía no estaba muy convertido, todavía se llama Jacob. Y como no está muy bien convertido, no se llama Israel todavía, sin embargo, era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, era el Dios que más tarde sería el Dios de Israel. Así que el mismo Dios de Abraham es el Dios de Jacob. Te defienda. Versículo 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo. Quiero que lea esta porción bíblica y que diga, en lugar de tu consejo, quiero que diga mi consejo. ¿Sale? Dice el versículo 4. Te dé conforme al deseo de mi corazón y cumpla todo mi consejo. No lo dijeron. Léalo en primera persona. ¿Sale? El versículo 4, dígale, me dé conforme al deseo de mi corazón, cumpla todo mi consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón. Pendón significa bandera, insignia, la insignia de un batallón. En el nombre de nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¡Aleluya! Padre, gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias porque tu palabra es vida y vida en abundancia. Gracias porque tu palabra, Señor, es la semilla que necesita nuestro desanimado corazón. Es la fortaleza que necesitan nuestros huesos. Es el aderezo que necesitan nuestras vidas. Gracias, papito lindo, porque tu palabra no retornará tras vacía. Estoy seguro que hará el efecto por el cual es enviado, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Puede sentarse, por favor. Hermoso salmo de David. Hermoso salmo de David. Yo le pido al Espíritu Santo que usted lo atesore en su corazón, lo marque, lo subraye. No es pecado, no es pecado. Lo marque. Cuando yo no me quiero olvidar de algo, yo anoto y yo digo, ¿a quién se lo mando? A veces le mando a mi esposa para que ella me lo recuerde, pero luego me mando un mensaje de WhatsApp a mí mismo. ¿Usted sí se ha mandado mensajes a usted para no olvidarse? Y entonces yo me mando mensajes y yo me digo, qué bonito que estás hoy, no te preocupes. Es la única manera de recibir esos mensajes, no hay nadie. Amén. Así que digo, Señor, qué hermoso salmo, el Salmo 20. Y el deseo de David es que Dios nos escuche. ¿Cuándo? En el día
que la puerca tuerce el rabo. El día que las peñas se ponen agrias. El día que las cosas se pusieron color de hormiga. Y el deseo de David, inspirado por el Espíritu Santo, esto es Dios diciéndonos: hombre, yo deseo que en esos días complicados, difíciles, que Dios te pueda escuchar. Que Dios te pueda escuchar. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Esto es tremendo. Te envía ayuda desde el santuario y oiga, y desde Sión te sostenga. El versículo 3 es interesante porque dice: haga memoria de tus... ¿Quién? ¿Quién tiene que hacer? Esta palabra memoria se repite en los versículos siguientes. Pero el deseo del Espíritu Santo es que alguien... ¿Quién es esa persona que tiene que hacer memoria? ¿Sí? ¿Sí se entiende aquí el versículo? Dice: el deseo del Espíritu Santo, el deseo de Dios es que Dios mismo haga memoria. ¿De qué? ¿De qué? De tus ofrendas, de tus holocaustos. Y sabe, yo no quiero enfatizar las ofrendas económicas, aunque eso está obvio, pero hay ofrendas de ayuno, hay ofrendas de oración, hay ofrendas de tiempo, hay ofrendas de inteligencia, hay ofrendas de sacrificio, hay ofrendas de muchas cosas. Y el deseo del salmista cuando escribe esto dice: yo deseo de todo mi corazón que Dios te escuche en el día difícil, en el día complicado, el día que tus hijos se larguen de la casa, el día que no puedas pagar para la renta, el día que te estés tronando los dedos y dices: ¿y ahora qué hago? Ya no tienes ni uñas para morderte. Ese día complicado, ese día difícil, yo deseo que Él te escuche. Ese día, el día que estés peleando con tu esposo y tu esposo te diga: me largo, ya no aguanta, ya no soporto, ese día tu oración sea escuchada de parte de Dios. Ese día que te dijeron: tienes cáncer. Ese día que te dijeron que te diagnosticaron con SIDA, que te diagnosticaron con cáncer, con leucemia. Ese día complicado, ese día que te enteraste que tu hijo anda en las drogas. Mire qué silencio. ¿Sabe lo que hacemos los padres, no? Yo también tengo hijos. No voy a balconear a uno de mis hijos porque ya lo hice el otro día, pero que, Padre, si yo soy tu sierva. Y me acuerdo que se graduó del CONALEP, que se puede. Ay, perdón Aquí tenemos adoradores, ¿no? Que salieron de allá, de Oxford, el Oxford mexicano, un diploma de especialización en hacer cuchillos, de tenedores. ¡Ay, Señor! En ese día yo deseo que el Espíritu Santo te escuche. Pero ¿cómo? Cuando te das cuenta, ese día que tu esposa, por accidente, por pura casualidad, porque el celular de tu esposo estaba ahí, fue un accidente y te diste cuenta que hay mensajes raros de una tal Pancracia. Y ese día tú y buscas fotos y no encuentras fotos. ¿Y quién es esta sierva ungida? Ese día yo deseo que Dios te escuche. ¿Y cómo es posible que Dios te escuche? ¿Cómo es posible? Dice que Dios haga memoria. ¿De qué hace memoria? Dios tiene memoria, Dios tiene memoria. Dios no se olvida de nuestras ofrendas, de nuestros sacrificios, de nuestros ayunos, de nuestras lágrimas. Dios no se olvida. Dios no se olvida cuando eras joven, cuando eras niña y decías: Señor, mira a mi papá, mira a mi mamá. Cuando te hiciste señorita y dijiste: Señor, mi esposo todavía no sé quién es, todavía no sé cómo se llame, ojalá sea un ecuatoriano, Señor. Dios hace memoria de esos tiempos de ayuno, de esos tiempos de oración. Dios se acuerda
A Dios no se le borra, a Dios no, a Él no se le olvida, Él no es César, Él no es Patti, no. Él no es Dante, él se acuerda, Él se acuerda. Y dice, ojalá y pueda hacer memoria. Yo le ruego que haga memoria de tus ofrendas y de tus holocaustos. Y esto es importante porque cuando Dios hace memoria de tus ofrendas y de tus holocaustos, ahí suceden tres cosas. ¿Sí? Lo leímos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Dice que suceden tres cosas. Número uno, te dé conforme al deseo de tu corazón. Cuando Él hace memoria de tus ofrendas, que llegaste a la iglesia un día, que te peleaste con tu marido y aún así viniste a la iglesia, que te peleaste con tus hijos y aún así viniste a la iglesia, que hiciste un esfuerzo, un sacrificio, que dijiste gracias Señor, pude llegar, y llegaste temprano. Qué tremendo sacrificio. Dios se acuerda. Y entonces cuando Él se acuerda, número uno, Él me da conforme al deseo de tu corazón. ¿Sabe qué cosa es un deseo? Un deseo no es una exigencia, es un caprichito. Es un capricho, es un deseo. ¿Saben? ¿Alguna vez ha ido aquí a un centro comercial y está abarrotado de coches y usted hace una pequeña oración y dice, Señor, que encuentre un estacionamiento ahí cerca? Y de repente, y ahí lo encuentra y dice, ¡ah! Aleluya, es un milagro. Un deseo no es una fuerza, no es algo exigente, es un capricho. Señor, ojalá hoy mi marido me compre un ice cream, un helado. Y Dios conoce nuestros deseos. Y dice que cuando Él se acuerda de nuestras ofrendas y de nuestros sacrificios, Él nos da conforme a nuestros deseos. Mira, mi hijo puede estudiar lo que él quiera, pero yo desearía que sea doctor. Yo solito aquí, Señor, yo no le digo nada a mi hijo porque ahora no se le puede decir nada, porque si le dices algo, yo desearía, Señor, que hoy, no le voy a decir a mi esposa que me haga unos frijolitos negros. Me miran como que si no saben. Esas cositas redondas, los frijolitos negros, Señor. Pero Señor, y que el viernes me haga unos frijolitos pintos. No le voy a decir nada a mi mujer porque si yo le digo es peor, me los hace más negros que nunca. Es un deseo que yo tengo, Señor. El deseo que me dé tortillas calientes, que me sirva. El esposo, ¿no? La esposa dice, Señor, ojalá mi esposo, ojalá cuando vaya al Oxxo se acuerde también de mí y me traiga unas mentas, me traiga un pingüino. Ese es un deseo, no tiene nada que ver con la ley. Y el Señor conoce nuestros deseos y Él quiere satisfacer nuestros deseos. Cuando Él se acuerda y Él hace memoria de tus ofrendas y de tus sacrificios, lo primero. Número dos, dice, conforme al deseo de tu corazón, te dé conforme al deseo de tu corazón. A ver, número uno, acepte el holocausto. Perdóneme. Número uno, acepte el holocausto. Número dos, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y número tres, cumpla tu consejo. ¿Saben? El holocausto es un sacrificio. Cuando nosotros estamos en conflictos, en broncas, en problemas, nosotros hacemos ayunos. Nosotros vamos a la montaña. Vamos 3 días de ayuno con un látigo. Mañana tengo un examen, Señor. Ahora sí voy a ayunar porque mañana tengo un examen. Que pase ese examen, Señor. En el día del conflicto, Él hace memoria y ojalá acepte ese día de ayuno que estás ayunando solamente por ese examen. Hay una entrevista a la embajada. Señor, voy a ayunar. Nunca ayunas, pero ese día ayunas. Tengo una cita en el banco y ojalá me presten el préstamo y ese día ayunas. El Señor dice, en el día del conflicto,
Ojalá acepte tu holocausto. Número 2, te dé el deseo de tu corazón. Y número 3, cumpla tu consejo. Esto es, y digo, wow. Es darle un consejo a Dios. ¿Sabe lo que es decir? Es darle un consejo a Dios. Decirle, bueno, ¿se acuerdan de Moisés? Señor, tú puedes arrasar con el pueblo de Israel, pero ¿qué van a decir las naciones? Que para matarnos nos sacaste al desierto, pero tú puedes acabarnos. Un consejo. Yo en tu lugar lo pensaría 2 veces. Y Dios detenía su ira por el consejo de Moisés. Señor, tú tienes razón de que a mi marido le quites la cabeza y lo mandes al infierno, pero te recomiendo que lo salves. Ten misericordia. Ten misericordia. Y que Dios escuche tu consejo. Dios ha designado darte una buena lección, pero tú le aconsejas. Esto es lo que quiere decir, una conversación con papá Dios y decirle: yo te recomiendo, Señor, que tengas misericordia. Recuérdate que tú eres un Dios justo, pero también eres misericordioso, y que Dios escuche tu consejo. ¿Cuándo suceden estas 3 cosas? Cuando Él hace memoria de tus ofrendas. Y entonces, esto no se queda ahí. Estoy en la introducción. Versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón. Wow. Ya Dios aceptó nuestro holocausto. Ya Dios cumplió el deseo de nuestro corazón. Ya el Señor siguió nuestro consejo. El versículo 5: entonces nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón. Soy cristiano. Voy a la mejor iglesia del mundo. Wow. En el nombre de nuestro Dios, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Cuando lea este salmo, no lo lea en tercera persona, léalo en primera persona. Dios conceda mis peticiones. Así que si Dios no tiene una ofrenda que acordarse de usted, comience a hacer cosas para que se quede grabado en la memoria de Dios. Comience a decir cosas, comience a hacer cosas para que Dios se acuerde. Versículo 6: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Así que en este pequeño capítulo habla de los ungidos de Dios. Es un salmo aplicable al Mesías. Habla del Mesías, del Cristo que iba a venir más tarde. Pero es aplicable también a todos nosotros, porque nosotros también somos ungidos. En el libro en primera carta de Juan dice que todos nosotros tenemos la unción del Santo. La palabra ungido es la palabra untado con aceite. Y todos hemos sido untados. Cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos untó y estamos ungidos. Ya no hay solamente uno. En Cristo hemos sido ungidos todos nosotros. Así que esto es para todos nosotros. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Yo me imagino a David. El día del conflicto, perseguido por Saúl, por Absalón su hijo, que se quedó sin casa, los filisteos, hecho un relajo. Y él lo único que podía hacer era clamar al cielo: Señor, tú me ungiste. Cuando fue el profeta Samuel, tú me ungiste. Fue una unción tuya, Señor. Ahora estoy en un día del conflicto, ahora estoy en complicaciones. Yo soy tu hijo, Señor. Y cuando Dios lo libera, entonces él entiende: ahora entiendo que Dios libera a sus hijos. Ahora entiendo que Dios salva a sus ungidos.
Y hay dos cosas que quiero sacar de aquí que señalan dos características de los que son ungidos de parte de Dios. En el versículo 7 del capítulo 20 del libro de los Salmos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ahora aparece la palabra memoria otra vez, pero ya no Dios haciendo memoria. ¿Ahora quién? Ahora somos nosotros. Ya Dios hizo memoria y aceptó nuestro holocausto, cumplió el deseo de nuestro corazón y siguió nuestro consejo. Ahora nosotros hacemos los ungidos de Jehová. Esta es la primera característica. Los ungidos de Dios, los que han sido untados con aceite. Dice: ellos y aquellos. Ellos confían en carros y aquellos en caballos. Hay unos ellos y hay unos aquellos. ¿Quiénes son estos ellos y quiénes son estos aquellos? Estos ellos y estos aquellos y estos fulanos son gente que confían en carros y en caballos. Y entonces luego hay una tercera persona aquí en este versículo. Dice: pero nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros, los ungidos de Dios, los hijos de Dios. Estos somos nosotros. Usted no es de ellos ni de aquellos. Usted es de los nuestros. Aleluya. Usted es de los nuestros. Ellos confían en caballos y en carros. ¿Qué significa esto? Herramientas humanas, estrategias carnales, mundanas. Ellos, los que no están ungidos por Dios, los que no son hijos de Dios, confían en estrategias humanas. ¿Cómo le hago para que me quiera? ¿Cómo le hago para que me ame? ¿Cómo le hago para que me suelte la semana? ¿Cómo le hago para que coma de mi mano? ¿Cómo le hago? Voy a preguntarle a mi suegra. Y la suegra le dice: vete al fulano de tal, allá arriba. Hay un señor que te vende unas hierbas, esto y un muñequito con 3 agujas. Cuando no te quiero obedecer, hazle. Esas son estrategias que van más allá de una estrategia mundana, carnal. Es diabólica. Ellos y aquellos confían en esas estrategias. Ellos. En carros y en caballos. Me gusta el Isaías 31, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Ay de aquellos que descienden. ¿Saben qué significa esto? Ay, esta palabra ay sin H es un ay de juicio. Que estando en las cosas de Dios regresan al mundo buscando estrategias del mundo. Mi marido parece que se quiere ir. ¿Cómo le hago un amarre para que se quede? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Con 300 pesitos te doy la solución, dicen los vendedores. Hermanos, los ungidos de Dios no confían ni en carros ni en caballos. No regresan a Egipto a buscar estrategias de mundanas ni diabólicas. Los ungidos del Señor confían en el nombre de nuestro Dios, en sus promesas, en su confianza, en su palabra. Es la gran diferencia. La primera característica de los hijos de Dios, de los ungidos de Dios, de los que han sido untados con aceite, es que confían en el nombre de Dios. Hacen memoria. Esto es interesantísimo. Dice Isaías: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. En otras palabras, los que descienden al mundo confían en las estrategias del mundo. Ay de aquellos. Si ves una frialdad, si ves una rebeldía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para conseguir más dinero? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Gasta menos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y andas buscando a quien embaucar. No, esa es una estrategia diabólica, una estrategia mentirosa, mundana, carnal. En los negocios, en la familia, en la iglesia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? No sirve. Pero los ungidos de Dios, en el nombre de Jehová tendremos memoria. Ahora,
Esto es importante. El nombre de Jehová significa su fama. En la Biblia, al hablar del nombre, hablamos de su fama, de su reputación. Cuando hablamos del Dios verdadero, estamos hablando del Dios que tiene una buena fama. Hay gente que nomás que con mencionarlo, necesitas dinero, sí, vete a ver al fulano. No. Es de Cuautla, no. Tienen mala fama, nomás con mencionarlos. Pues sucede lo mismo aquí. Dice, en el nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Y esto es interesante. Los ungidos de Dios, los que han sido ungidos de parte de Dios, han visto la mano de Dios en otras ocasiones. No solamente en el día del conflicto, no solamente en el día de la prueba, de la tribulación. Han vivido escenas y han pasado circunstancias durísimas. A veces no solamente yo en mi persona, sino he visto en otras personas cómo Dios les ha librado, cómo Dios ha suplido sus necesidades. Hacen memoria. Si en otras ocasiones Dios me pudo librar, si en otras ocasiones Dios me pudo librar, de esta también Dios me librará. Miren, el Salmo 1, versículo dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ay, pero a mí nunca me ha hecho nada. Dios, yo ¿de qué me voy a acordar? Soy yo un ungido, ya tengo a Cristo en mi corazón, soy fiel, creo en las promesas de Dios. Pero yo no me acuerdo de algo que haya hecho, un milagro. Pero en su ley medita de día y de noche. Y si tú crees la palabra de Dios, te vas a recordar cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Cómo hizo cosas portentosas. Digo, Señor, si tú lo pudiste hacer con Israel, si tú lo pudiste hacer con el pueblo judío, si tú lo pudiste hacer, Señor, ¿cómo librarnos, Señor? Y hay testimonios, y hay biografías, y hay todas, Señor. Pues acuérdate de eso. Dios lo puede hacer contigo. Yo te aseguro una cosa. Nosotros vivimos pero tan distraídos que no nos damos cuenta los milagros que vivimos todos los días. No nos damos cuenta y nos volvemos duros, engreídos y malagradecidos. Nosotros pensamos que vivimos porque tenemos el derecho de vivir, que salimos de la casa porque tenemos el derecho de salir de la casa y regresar en la noche porque yo me lo gané. Hermanos, vivimos en una ciudad tan convulsionada, tan insegura, que ahora llegar a la casa es un milagro. Gracias, Señor, llegamos a la casa, aleluya. ¡Wow! Aquí hay esposos que les da miedo que sus esposas salgan al mercado, porque dicen, no hay balazos. Y la esposa dice, sí, mi amor, me da miedo, vete tú, no vayas a trabajar. Pero si es la iglesia así, no hay que ir. O sea, tremendo. Todos los días recibimos milagros de parte de Dios, todos los días. Pero nosotros en lugar de agradecer, nosotros a veces nos enojamos. Perdí la combi. La mamá del cumbiero, el papá del cumbiero, el abuelo del cumbiero. Perdimos la combi y no sabemos de qué Dios nos ha librado. No sabemos. Si tú fuiste responsable y fuiste a tiempo y llegaste y por cosas de la vida perdiste tu combi, gracias, Señor. Combi, los carritos de transporte público, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tú sabes. Por eso, pastor, llego tarde a la iglesia. No uses excusas. Pero todos los días, Señor, hacemos memoria. Yo les quiero hablar de una mujer que se llamaba Ana. En Lucas, capítulo 2, versículo 37. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer, miren, nosotros hablamos de Abraham, el padre de la fe. Tardó 25 años en tener su hijo. Tremendo. Esta mujer, después que se quedó viuda, esperó 84 años
en el templo. 84 años. Esperando la manifestación del Mesías. Esperando. Ella no quería nada para. Ella decía: yo solamente quiero conocer al Mesías. Solamente quiero conocer al Salvador. Nada más. 84 años. ¿Qué historia tendría? Pero sabe una cosa, los recuerdos de ella, su ofrenda era todos los días estar en el templo. Cuando Dios hacía, en el día del conflicto, en el día de la dificultad de esta mujer, Dios hacía memoria. Y sí que tenía que haber escrito mucho Dios, 84 años, todos los días. El 1 de enero llegó, se arrodilló, oró, cantó, estuvo en el templo y dijo: Señor, hizo la misma oración. El segundo día vino, y yo me imagino en el archivo de Dios, tenía 365 días multiplicado por 84. Eso es muchos días. Y ahí estuvo mi sierva Ana, y ahí estuvo esta anciana. ¿Cómo no la voy a bendecir? ¿Cómo no le voy a dejar ver a mi siervo? ¿Cómo no le voy a dejar ver a mi ungido? ¿Cómo no le voy a dejar ver al Mesías? ¿Cómo no le voy a dejar? Yo suplo su necesidad, yo completo. Pero la misma memoria que tenía Dios, los mismos recuerdos que tenía Dios, también los tenía Ana. Yo me imagino a Ana recordándose: me acuerdo el primer día que yo vine, yo era una chamaca. Vine con dolor porque yo estaba viuda, se había muerto mi esposo. Y en lugar de estar en los cementerios, en lugar de estarme lastimando, yo vine al templo a buscar su rostro, a buscar su presencia. Señor, yo te pido gracias porque como tú haces memoria, yo hago memoria de tu nombre, que es un nombre fiel y verdadero. Esta mujer era una ungida de Dios. Los ungidos de Dios hacen memoria. Y cómo Dios, no sabemos cómo se sostuvo, cómo comía, de dónde sacaba la comida, cómo las mujeres no podían entrar así nada más. ¿Cómo es que le dejaban entrar? ¿Cómo es que de dónde sacaba su comida, dónde su sostenimiento? ¿Y se enfermó alguna vez esta mujer? ¿O no se enfermó? ¿Le dio gripa? ¿Tuvo hambre? ¿Algún religioso en la iglesia alguna vez le impidió que viniera? Tú vienes todos los días, ya me caes mal. No, el templo está cerrado. Ella hacía memoria: Señor, y todas las veces que yo quise venir, tú me permitiste entrar. Todas las veces que me enfrenté al hambre, a la enfermedad, que me enfrenté, tú me libraste. Todas las veces, Señor, los ungidos de Dios hacen memoria de lo que Dios ha hecho en sus vidas y agradecen. Los ungidos de Dios traen a su recuerdo, gracias, Señor. Si tú no tienes nada si en este momento no te recuerdas de algo que Dios ha hecho en tu vida, dile al Espíritu Santo: despierta mi memoria, Señor, porque seguro Él hizo algo a tu favor. De seguro Él peleó a tu favor y no lo has podido ver. Los ungidos de Dios ponen su confianza. ¿Se acuerdan? Ellos y aquellos ponen su confianza en carros y en caballos, pero nosotros nos acordamos de lo que Dios ha hecho antes y decimos: eso me da fuerzas para seguir confiando en el Señor hoy. Me acuerdo de lo que Él hizo ayer y me da fuerzas para seguirle sirviendo hoy. Un problema que estén en la iglesia, un problema que estén en mi casa, un problema, Señor, yo me acuerdo que cuando yo me rompí la pata y tú supliste mi necesidad y tú me sacaste. Ahora me rompí el brazo, Señor, tú vas a hacer lo mismo. Tú vas a suplir mis necesidades, tú me vas a sanar, voy a salir adelante. Me acuerdo cuando yo tenía un bochito y se me rompió y se me dañó en una montaña de por allá y apareció un ángel disfrazado de mecánico y no me cobró y tú me libraste. Y ahora tengo un surito, Señor, y se me dañó. Señor, de la misma forma que me libraste con el bocho, me vas a librar de este Nissan, de esta Toyota, Señor. De la misma forma. ¿Por qué? Hacen memoria.
Hacen memoria. Señor, me acuerdo cuando mi hijo nació y no teníamos ni para pañales, pero tú supliste, Señor. Ahora nace mi tercer hijo y estamos en la misma circunstancia. Pero de la misma forma que tú supliste, Señor. Hace 10 años casi me divorcio de mi marido y ahora tengo un problema otra vez con mi mujer, con mi hijo, con mi marido, Señor. De la misma forma que tú me libraste en ese tiempo, me vas a leer. Los ungidos de Dios hacen memoria. Aleluya. Mientras ellos confían en carros y en caballos, nosotros hacemos memoria de un Dios verdadero, de un Dios real. La segunda característica, con esto termino, versículo 8, dice que ellos confían en carros y en caballos. Versículo 8 dice, ellos, ¿se acuerdan de quiénes son los ellos y los aquellos? Dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean. Esta palabra significa que se rinden y caen. ¿Sabe lo que hace el mundo? El mundo cede. El mundo se rinde ante las presiones sociales, ante las presiones políticas, ante las presiones económicas. Se rinde. Los ungidos de Dios no se rinden. Nos mantenemos de pie. Nos mantenemos firmes. Los que han sido ungidos para formar un hogar, los que hemos sido ungidos para tener hijos, los que hemos sido ungidos para liderar una empresa, los que hemos sido ungidos para liderar un ministerio, los que hemos sido ungidos para ser cabeza de una casa, de un hogar, no flaqueamos, ni desfallecemos, ni caemos. Nos mantenemos de pie. Puede ser que puede ser, pero como una buena palmera nos mantenemos bien arraigados. Los ungidos de Dios se mantienen de pie. Esto es tremendo. Esto es tremendo. En Isaías 58, versículo 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aquellos flaquearon y cayeron e hicieron ruinas, hicieron destrozos, pero los ungidos de Dios se mantienen de pie y reparan, reedifican, restauran. Los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, los que hemos sido untados con su aceite, no nos rendimos. Solo un amén. Mira, si tú no dices amén y no recibes esta palabra, tu matrimonio está en peligro. Porque qué fácil es mandar a volar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¡Qué fácil! Me tienes harto. Me tienes harta. Mandar a volar a los hijos, a los parientes, a todo el mundo. Pero los ungidos de Dios no nos rendimos. Nos mantenemos en pie. Esta frase, mantenernos en pie, es una frase que implica una protesta de enojo. En otras palabras, podemos tropezar y después de tropezar y caer en una silla, después se levanta del suelo y se quita esa silla y le pone a otro lugar. Ya no me voy a estar así. Protesto contra mi rendición. Protesto contra mi situación. Protesto, nos mantenemos en pie, nos levantamos. Nos erguimos en el nombre del Señor. Espero que el Espíritu Santo te esté grabando esta palabra en tu corazón. Una enfermedad no te puede tumbar, hermano. No te puede tumbar. Y si me tumba físicamente,
Mi espíritu estará siempre dispuesto. Pero los ungidos de Dios no se rinden. Estas dos características están en este salmo. Los ungidos de Dios confían en el nombre del Señor haciendo memoria. Los ungidos de Dios no se rinden. Quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y la definición que más me gusta a mí para definir la unción es capacidad de hacer cosas sobrenaturales, cosas que de otra manera no lo puedes hacer, cosas que en tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Y yo alabo a Dios porque estoy en un país donde, por ejemplo, las mujeres son bien fuertes. Yo conozco mujeres que han criado a 5 hijos, a 6 hijos, 7 hijos, solas. Que si tú lo ves desde la perspectiva humana, imposible. No. O sea, si yo fuera ese, yo regalo 2, 3, vendo 2, 3. Y uno lo dejo de encargo. ¿Cómo hay mujeres que criaron 8 hijos y el marido han sido ungidas para ser madres? Hay abuelas que han criado nietos solas. Dios te ha ungido para ser abuela. Hay padres que criaron a sus hijos solos. Dios te ha ungido para que seas padre. Hay trabajos en donde tú estás ahorita trabajando que si fuera yo ya le hubiese mandado a volar, ya hubiese demandado el patrón a todo el mundo, ya. Y tú te aguantas porque has sido ungido para que estés en ese trabajo hasta que Dios te dé otro. Esa es la unción. Es la capacidad de hacer cosas que de otra manera no lo puedes hacer. Si tú te pones a hacer memoria y dices, wow, ¿cómo? Dios le dio una unción especial a Irene, a mi esposa, para aguantarme a mí. Ninguna otra mujer en el universo tiene esa unción. Ella sabe, ya. Y Dios me dio una unción especial a mí para con mi esposa. Soy el único hombre en el universo para ella. Yo por eso le digo, trátame bien. Esa es la unción. Y dice la Biblia que vosotros tenéis la unción del Santo y conoces todas las cosas. No te puedes rendir, no puedes desfallecer. En el mismo evangelio de 1 de Juan capítulo 2, el versículo 7 más adelante dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, aquí está el secreto. ¿Cómo hago, Señor, para que esa capacidad de aguantar, de soportar, no mengue? Dice, permanece en Él, en Cristo. El momento que no estás en el ungido, tú ya no estás ungido. Nosotros no hemos sido ungidos porque somos especiales. Hemos sido ungidos porque estamos en Él ungido, porque vivimos en Él ungido. Por eso Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Ponte de pie, por favor.